Jóvenes del Copérnico, les saluda el profesor Daniel Minaya. Vamos a explicar el trabajo de la semana 30, día 3. La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y el propósito es no representar la probabilidad de un suceso a través de su valor decimal o fraccionar. Les sugiero trabajar con este valor, ¿no? Las fracciones. A partir de este valor determinamos si un suceso es probable o muy probable que ocurra. Además, seleccionamos y empleamos procedimientos para determinar la probabilidad, es lo que hay que encontrar, de una situación aleatoria mediante la regla de Laplace. No solo la regla de Laplace, sino también vamos a usar las propiedades. Muy bien, entonces comenzamos. Recuerden que en esta semana se plantean para este día dos situaciones. Les estoy poniendo la misma situación, solo que estoy cambiando los datos, ¿no? En este caso, 5 corredores, ¿no? El que tienen ustedes es de 6 corredores, pero la resolución es la misma, ya la saben. Entonces, la situación dice, en una carrera de atletismo en la que participan 5 corredores, ¿cuántos podios distintos para las 3 primeras posiciones pueden darse? Entonces yo tengo que analizar esto, ¿no? Analizo primero, digo acá, son 5 corredores, ¿verdad? Pero solamente hay espacio para 3, que son las 3 primeras posiciones. Entonces, no estoy tomando a todos los elementos, sino solo a 3. Un dato. Otro, que se va a hacer podios, ¿no? Quiere decir, el podio es primer lugar, segundo y tercer lugar. El orden importa acá. Quién llega primero, quién llega segundo y quién llega tercero. No, si Juan llegó primero, no puede llegar segundo. Eso quiere decir que tampoco se repite. Entonces, si tengo estos datos, tengo una cantidad n, ¿verdad? De 5 corredores, pero solo voy a tomar 3 en los que el orden importa. Está hablando de una variación. Y como aquí no pueden repetir, ¿no? Nadie puede estar segundo y tercer lugar a la vez, entonces sería una variación sin repetición, ¿no? Sin repetición. Vamos a ver entonces los datos. Tenemos que hay 5 corredores, ¿no? 5 corredores, y solamente voy a agruparlos de 3 en 3. Primer, segundo y tercer lugar, ¿no? ¿Cuántas posiciones o cuántos podios distintos puede haber, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Veamos entonces. Como es una variación sin repetición, su fórmula es esta. Variación sin repetición de n valores tomados de r en r. ¿A qué es igual? Al factorial de n sobre el factorial de n menos r. ¿Ya? La resta en factorial. Entonces hay que recordar qué es el factorial, ¿no? El factorial es la multiplicación del número disminuyendo en una unidad hasta llegar a 1 o a la unidad. Vamos a ver, reemplazando los valores. Entonces sería, ¿no? Como ya tenemos acá, la variación de 3 en 3 de un total de 5 corredores. Entonces sería factorial de 5 sobre la diferencia, ¿no? 5 menos 3 factorial. ¿Listo? Entonces, veamos, sale eso. Factorial de 5, ¿no? Factorial de 5, ¿qué es? Multiplicar desde el 5 hasta la unidad, disminuyendo en una unidad. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso es factorial de 5. Y como 5 menos 3 será 2, ¿verdad? 5 menos 3 sale 2. Y el factorial de 2 sería 2 hasta la unidad. 2 por 1. Nada más. ¿Ya? Ahora aquí ya es fácil, ¿no? Yo lo que puedo hacer es simplificar en una multiplicación. Me quedaría solamente 5 por 4, 20 por 3, 60. Y tendría la respuesta. ¿Ya? Entonces este ejercicio es de variación sin repetición. Ahora me dirían, profesor, pero ¿por qué ha venido variación sin repetición? Bueno, es parte, ¿no? Es parte de probabilidades. Hay combinatoria también. ¿Ya? Pero también, yo imagino que lo han puesto por
porque se puede desarrollar de otra manera usando una especie de árbol, ¿no? Como el árbol de decisiones para hallar el espacio muestral, se puede usar también, o hay otra manera de resolver el ejercicio. Vamos a ver, un diagrama de árbol, ¿no? Voy a ver un diagrama de árbol. Miren, hay muchos que lo están resolviendo de esta manera. En primer lugar, ¿no? Es decir, ¿quiénes pueden ocupar el primer lugar? Si son 5 corredores, por obvias razones, cualquiera de ellos está en posición de llegar al primer lugar, ¿verdad? Vamos a ponerle letras A, B, C, D y E. Entonces, ¿cuántas opciones hay para el primer lugar? Hay 5 opciones. Hay 5 opciones. Cualquiera de ellos llega. Listo. Ahora, para el segundo lugar, ahí viene el problema, ¿no? Supongamos que es A quien llega en primer lugar. ¿Ya? Si fuese A quien llega en primer lugar, ¿quién llegaría en segundo lugar? Como A ya está en primer lugar, entonces A ya no cuenta, no puede repetirse. Entonces tendría 4 opciones, la B, la C, la D y la E, ¿verdad? Estas 4 opciones, B, C, D y E. Ya, B, C, D y E. Esas son las 4 opciones. Ahora, entonces, pero si yo digo ya, profe, está bien. Puede A llegar en primer lugar, puede ser la B en segundo lugar. Listo, genial. Pero ¿quién llegaría en tercer lugar? Allá, entonces depende, pues, ¿no? Suponiendo que llegue la B. Suponiendo que llegue la B. Entonces yo digo, la A está en primer lugar, la B está en segundo lugar, ¿no? Entonces solo me quedan estas 3 opciones para que lleguen en tercer lugar. La C, la D y la E. ¿Ve? Tengo acá 3 opciones. Entonces, si se fijan, lo mismo va a pasar, ¿no? Si la C es quien llega en segundo lugar, tendría estas 3 opciones. Si es la D quien llega en segundo lugar, tendría estas 3 opciones, B, C, E. Si es la E quien llega en segundo lugar, tendría estas 3 opciones, ¿no? Esta es ya la fila de los segundos lugares. Y acá ya estaría la fila de los tercer lugar. Pero si la A no llega y llega, por ejemplo, la C, ¿ya? Supongamos que la C llega en primer lugar. ¿Quién quedaría, no? Si yo digo, la C ya está en primer lugar, entonces tengo para el segundo lugar estas 4 opciones, A, B, D, E. ¿Ve? ¿Ya? Y, profe, y si la C llega a primer lugar y la D llega a segundo lugar, genial, ¿no? Entonces, la C en primer lugar, la D en segundo lugar, ¿qué opciones me quedan? La A, la B y la E para el tercer lugar. ¿Ve? Entonces, se genera un árbol. Se puede generar un árbol, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de la opción C, ¿no? Que el primer lugar sea la C, en segundo lugar tengo estas opciones y en tercer lugar tengo estas opciones, dependiendo de quién llegue, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, acá tengo lugar para 5 opciones, aquí voy a tener lugar para 4 opciones, ¿verdad? Aquí voy a tener 4 opciones en el segundo lugar, 4 opciones. ¿Y cuánto voy a tener en el tercer lugar? Si se fijan, ¿cuántas opciones? 3, ¿verdad? 3 opciones. Allá entonces, profe, si yo tengo para el primer lugar 5 opciones, para el segundo 4 opciones, ¿no? Tenemos 5 opciones, 4 opciones y 3 opciones para el tercer lugar. ¿Cuántos podios distintos se pueden formar? Ya, fácil. ¿Qué hacemos? Lo único que hacemos es, entonces, en este caso, multiplicar, ¿no? Multiplicamos, ¿ven? Multiplicamos 5 por 4 por 3 y tendríamos la respuesta, que es lo mismo que sacamos con variaciones, ¿no? Es lo mismo que sacamos con variaciones. 60 y también nos salió 60 con variación. Esto es una variación en todo caso, ¿no? Este es un ejercicio de variaciones, ¿ya? Entonces ahí están las 3 opciones. Algunos lo están sacando así. Bueno, vale, cualquiera de las formas es válido. Bien, continuamos.
Entonces, sabemos que sale 60. Ahora, continuamos con la situación 2. Dice, la profesora Jennifer del área matemática del tercer grado, luego de corregir sus evaluaciones de salida, registra los resultados en la siguiente tabla, ¿no? Y tiene 3 categorías, que son inicio, proceso, satisfactorio. El puntaje para inicios de 0 a 10, ¿no? Si tú tienes 0, 0,8, 0,7, 0,9 o 10, estás en inicio. Si tienes a partir de 11 a 13, 11, 12 o 13, en proceso. Y si tienes de 14 a 20, satisfactorio. Bueno, no es la escala que usamos nosotros, pero es algo parecido, ¿ya? Es para el ejercicio nada más, no se preocupe. Lo importante viene acá, ¿no? La cantidad de estudiantes. Hay 9 estudiantes que están en inicio. Quiere decir que estos 9 estudiantes tienen notas de 0 a 10. Hay 15 estudiantes que están en proceso. Y también tengo 6 estudiantes que están en satisfactorio. Entonces esos son los datos que me interesan, ¿verdad? Pregunta, dice. Al elegir a un estudiante del aula al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su puntaje no sea satisfactorio? Vamos a remarcar el no. No sea satisfactorio. Quiere decir que no esté aquí, ¿verdad? ¿Dónde debería estar? En proceso y en inicio, ¿no? En proceso y en inicio. Quiere decir que debe estar dentro de estos 9 o dentro de estos 15. ¿No? Genial. Entonces, pasamos a resolver. Lo voy a resolver utilizando las 4 fases del método de Pull, ¿ya? Comprender el problema. Recuerden que estos ejercicios están con los datos cambiados. Ustedes tienen que cambiar sus datos al ejercicio propuesto y usar este procedimiento, ¿no? Si lo desean. Hay otros procedimientos también, ¿ya? Comprender el problema, fácil, ¿no? Primero identificamos los datos del problema, ¿ya? Ahí están todos los datos. Tenemos los puntajes son en inicio, en proceso, en satisfactorio. La cantidad de estudiantes, en inicio hay 9, proceso hay 15, satisfactorio 6. Estos son los datos relevantes, ¿verdad? Tal vez estos no, pero bueno, yo los he considerado. ¿Qué más? Determinamos la incógnita. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué nos piden encontrar? Aquí está, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Al elegir un estudiante del aula al azar, es importante eso, al azar, no sabemos qué estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que su puntaje no sea satisfactorio? No sea satisfactorio. Otra vez recalco el no. ¿No? Ahí lo vimos ahorita. No sea satisfactorio. Listo, esa es la pregunta. Seguimos. Ahora diseñamos un plan o una estrategia, ¿no? ¿Cuál sería mi procedimiento? Primer paso, pues yo voy a identificar los datos, ya los tengo. Luego voy a encontrar los casos a favor del evento, ¿no? ¿Cuántos casos me favorecen? Obviamente, identificar el total de casos del experimento, cuántos casos habrá en total, y luego hallar la probabilidad pedida, hallar el resultado. 4 pasitos, listo. ¿Qué estrategia voy a usar? Usaré la ley de Laplace. Es en este caso, esta regla, esta ley me ayuda a hallar la probabilidad cuando los eventos son equiprobables, ¿no? Para encontrar la probabilidad. Listo. Desarrollamos entonces. A ver, vamos a ver. Ejecutamos el plan o la estrategia. Llevaremos a cabo lo ideado previamente, sea el evento. Primero identifico el evento. El evento normalmente tiene una letra. Ustedes le pueden poner la letra que quieran. Yo le he puesto la letra A. Y el evento A es elegir a un estudiante al azar cuyo puntaje no sea satisfactorio. Ese es el evento A. Entonces, usamos la ley de Laplace, ¿no? La ley de Laplace dice la probabilidad de que ocurra este evento A es igual al número de casos que te favorecen entre el número de casos totales. Genial, empezamos y desarrollamos. Primero hay que identificar cuántos casos nos favorecen. Entonces decimos, ¿no? El número de casos a favor, ¿cuánto es?
pues los que no están en satisfactorio, los que están en inicio y en proceso. En inicio estaban 9 y en proceso estaban 15. Ellos están en puntaje no satisfactorio, ¿verdad? Como dice acá, no satisfactorio. Entonces, esos son los casos que están a favor. Y en este caso sería 24. ¿Ya? Ahora, el total de casos, pues ahí tendría que sumar todos los casos, ¿no? Inicio, proceso y satisfactorio. 9 más 15 más 6 y obtendría 30. ¿Ya? Recuerden que estos datos están cambiados. Entonces ya lo único que me queda es desarrollar. Desarrollo. ¿Ya? Desarrollamos esto. La probabilidad, ¿no? La probabilidad de que ocurra el evento A, que es este que acabo de decir, ¿no? La probabilidad de que ocurra ese elemento es casos favorables. Ahí está, ¿no? 24, que era este de acá. Entre el total de casos posibles, que en este caso era 30. Simple, ¿no? 24 entre 30, ¿qué hacemos? Simplificamos, sexta cada uno, me sale 4 quintos, dividimos, sería 0,88 décimos. Ahora, profesor, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, normalmente las probabilidades son las fracciones. Esta sería la probabilidad, 4 quintos. Algunos lo trabajan en decimales, ya, 0,8. Y algunos dicen, profe, hay que trabajar en porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 0,8 por 100 y tenemos que la probabilidad es 80%, ¿no? Es decir, si yo saco un estudiante de ese aula, es muy probable, 80% es muy probable, no es muy probable, tiene una probabilidad alta, de que el estudiante que yo pueda elegir al azar tenga un puntaje que no sea satisfactorio. Bien. Listo, ahí está el proceso. Veamos ahora. El siguiente punto, el 4 y último, es reflexionar sobre los resultados. Comprobemos el resultado. ¿Cómo puedo comprobar un ejercicio de probabilidad? Dice, puedo hacer esto, ¿no? Usaré el árbol de la probabilidad. Ya. Esta es una técnica también de cómo encontrar probabilidades sin usar fórmula. Les puede ayudar, yo creo que es más rápido, más sencillo. Si lo entienden, genial. ¿Ya? Se los voy a pasar a explicar. Dice, al escoger un estudiante al azar, el árbol quedaría de esta manera. Primero identifico mis datos, ¿no? Hay 9 estudiantes en inicio, ¿verdad? Hay 15 estudiantes en proceso. Son los mismos ejercicios, los mismos datos. Y hay 6 estudiantes en satisfactorio. Ya está. Y lo importante, ¿no? El total es 30. Listo. Ya tengo todos mis datos. ¿Qué hago? Empiezo a hacer un pequeño arbolito. Veamos cómo sale este arbolito. Parto de un punto, ¿no? Parto de un punto acá, parto de un punto. Y empiezo a decir, ¿no? Si yo saco un estudiante del salón, ¿qué probabilidades tengo? Pues me puede salir un estudiante que está en inicio, me puede salir también un estudiante que está en proceso, o me puede salir un estudiante que está en el nivel satisfactorio. Tengo 3 opciones, ¿verdad? Listo. ¿Ya está? Tengo esas 3 opciones. Pero ahora, profe, ¿y ahora cómo vemos? Listo. Este árbol de probabilidades tiene aquí la probabilidad individual de cada uno. Entonces voy a probar, ¿ya? ¿Qué tan probable sería de que el estudiante que yo saque del aula esté en inicio? O al escoger el estudiante, ¿no? ¿Recuerdan la ley de Laplace? Dice, la probabilidad es casos a favor, allá. ¿Quiénes están en inicio? En favor. Busco, acá lo tengo. 9 está en inicio. Allá entonces sería 9, ¿verdad? 9 entre el total de casos. ¿Y el total de casos cuántos son? Pues yo lo tengo acá, ¿verdad? Total de casos 30. Entonces sería 9 sobre 30. Listo, genial. Ese número
lo voy a ubicar acá. Fíjense, ahí está, 9/30. Profe, ¿se puede simplificar? Sí, y sería bueno que lo simplifique. Lo voy a dejar así por fines didácticos, para que se den cuenta que salió de este 9 de acá y de este 30 de acá. ¿Ya? Solo por eso, si no, se debería simplificar. O tal vez al final también se pueda simplificar. Vamos a ver cómo nos sale. Ahora, en proceso, otra vez, ley de Laplace, ¿no? En proceso, ¿cuántos estudiantes tengo a favor? ¿Cuántos casos favorables? ¿Cuántos están en proceso? Entonces busco acá, hay 15 en proceso. Entonces digo, a favor tengo 15. Sobre el total de casos. El total era 30, ¿correcto? Entonces pongo 30, el total 15 sobre 30. Esa sería la probabilidad para proceso. ¿Ya? Entonces lo ubico. Ahí está, 15 sobre 30. Para satisfactoria sería, ¿qué cosa? 6 entre 30, ¿verdad? Listo. Y ahí está, 6 entre 30. Ya tengo las probabilidades. ¿Ve? Ya tengo la probabilidad. Ahora, entonces, si ya tengo mi arbolito, voy a hacerlo esto. ¿Qué me pide a mí? Al escoger un estudiante al azar, este estudiante no esté o no tenga el tema satisfactorio, ¿no? Su puntaje no sea satisfactorio. Entonces me está pidiendo estos dos de acá, quien está en inicio y en proceso, ¿verdad? Me está pidiendo esos dos. Ya, genial. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero estos dos en vertical, ¿ya? En un arbolito en vertical, siempre voy a sumar. Y si hago en horizontal, cuando el árbol tiene más ramitas, si hago en horizontal, voy a multiplicar. ¿Ya? Entonces miren, en vertical sumo, horizontal multiplico. Listo. Entonces lo voy a sumar nada más. Sumamos, antes que me quede sin batería, 9/30, ¿no? Que es lo que tengo que sumar, inicio y proceso. Entonces sumo estos dos valores. Pues. Más 15/30, como son homogéneos, sumo fácil 24 sobre 30. Simplifico 4 quintos, me sale 0,8. Y si quiero lo multiplico por 100, me sale 80%. Me sale exactamente el mismo valor que usando, en este caso, la ley de Laplace. ¿Ve? Está. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces ya tendría como respuesta la probabilidad de elegir un estudiante cuyo puntaje no sea satisfactorio es 4 quintos o 80%. Listo, espero les haya ayudado. ¿Ya? Cualquier consulta siempre la pueden hacer. Gracias.